Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, toda Yaya, todo Enguello, de la Regla Quimbisa, del Santo Cristo, del Buen Viaje. Vamos a continuar analizando este libro de Lidia Cabrera titulado La Regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje, Regla Quimbisa fundada por Andrés Petit. Vamos a recordar algunos puntos. Este libro fue escrito en 1977 a este año 2025. Estamos hablando de que este libro se escribió hace 48 años. Otro punto importante que hay que recordar, que Andrés Petit, según este libro, murió en 1889. A este año 2025 estamos hablando de 136 años que murió Andrés Petit. Ahora, otro punto importante que quiero resaltar es que Andrés Petit murió en 1889 y el libro se escribió en 1977, 88 años después. ¿Y qué quiere decir esto? Que Lidia Cabrera tuvo la oportunidad de entrevistar a discípulos directos de Andrés Petit y discípulos ya mayores, o sea, personas serias, personas con conocimiento. Lidia Cabrera tuvo el privilegio de conocer personalmente a discípulos de Andrés Petit. Tuvo información de primera mano, por eso este libro para nosotros los Quimbisa es un libro histórico, es un libro de referencia, es un libro de consulta, es un libro que nos muestra la verdadera esencia de la regla Quimbisa. Regla Quimbisa fundada por Andrés Petit. Y les vuelvo a repetir, si tu padrino y tu madrina, supuestos Quimbisa, no son sincréticos, dudo mucho que sean Quimbisa. Dudo mucho que su linaje venga de Andrés Petit, porque este libro no es cualquier cosa. Este libro es una joya literaria, es una joya histórica, es un referente, es una maravilla este libro, sí. Y en este libro están las pruebas de que Andrés Petit fundó la regla Quimbisa y dejó una esencia en la regla Quimbisa. Esa esencia, la verdadera esencia de la regla Quimbisa es el sincretismo. Vamos a continuar analizando este libro desde otro punto de vista. Recuerden que ya les había hecho un video sobre, creo que se titula Andrés Petit, y nos basamos en este libro. Pero ahora quiero hacer un análisis diferente. Me voy a enfocar en esa parte de la brujería, me voy a enfocar en el sincretismo y en muchas otras cosas. Quédense hasta el final, de verdad que les va a gustar este video. Este video muestra nuestra verdadera identidad como Quimbisa. Yo desde que comencé en las redes sociales, desde que abrí mis canales, yo siempre dije que los quimbiceros éramos sincréticos. Y en ese tiempo, cuando yo empecé hace 2 años, si mal no recuerdo, hace 2 años que yo empecé en las redes sociales, yo veía que muchos Quimbisa se avergonzaban del sincretismo. Cuando la gente les preguntaba sobre el sincretismo, hasta lo negaban. Hoy en día, gracias a que en estos canales, Quimbisa Congo Oficial 1, Quimbisa Congo Oficial 2, Tata Quimbisa Congo Oficial 1, Tata Quimbisa Congo Oficial 2, gracias a que con mucho orgullo decimos que somos sincréticos, ya muchos tatas y muchas yayas ya no se avergüenzan de esa parte. Eh, Vamos a continuar, ¿cómo se dice? Honrando la memoria de Andrés Petit. Vamos a continuar proclamando
a los cuatro vientos que la regla quimbisa es sincrética y que en el sincretismo hay fuerza y hay poder. Este libro dice, nuestro guardiero está hablando, un discípulo de Andrés Petit le está comentando a Lidia Cabrera, nuestro guardiero es un caldero de hierro, es Sarabanda, San Pedro en lo católico. Fíjense el sincretismo. Un discípulo de Andrés Petit le está diciendo a Lidia Cabrera, nuestro guardiero es un caldero de hierro, es Sarabanda. Estamos hablando de un empungo africano. Y enseguida dice San Pedro en lo católico. Es decir, se sincretiza con San Pedro en lo católico. Y va más allá, dice Ogún en lo lucumí. Es decir, Sarabanda, San Pedro y Ogún, para Andrés Petit y para los discípulos de Andrés Petit, era el mismo espíritu. Eso en Cabildo Quimbiza Congo lo hemos proclamado desde hace mucho tiempo. Para nosotros, Mamachola y Oshun son el mismo espíritu. Para nosotros, los que pertenecemos al Cabildo Quimbiza Congo, Siete Rayos y Shango son el mismo espíritu. Para nosotros, los que estamos en Cabildo Quimbiza Congo, Mamachola, perdón, Madre Agua y Yemayá son el mismo espíritu. En Cabildo Quimbiza Congo tenemos la verdadera esencia de la regla quimbisa que fundó Andrés Petit. Aquí estamos viendo algo muy importante también. Dice este discípulo de Andrés Petit, consideramos que Sarabanda es también como Saín, quien se sincretiza con San Silvestre, el dueño del monte. Para los discípulos de Andrés Petit, para Andrés Petit, Sarabanda tenía la fuerza y el poder que tiene Osaín. Porque Osaín es el dueño del monte y Sarabanda vive en el monte. Conocen los mismos secretos, solo que uno es dueño del monte y el otro vive en el monte. Pero aquí vemos también el sincretismo. Dice que Osaín es San Silvestre. Por eso en Cabildo, Quimbiza Congo, eh, yo por eso publico en video parte de mi cabildo. Y si ustedes se dan cuenta, en mis engangas, arriba de mis engangas está la representación católica de ese empungo. Arriba de mi enganga, Siete Rayos, está un cuadro de Santa Bárbara Bendita. ¿Por qué? Porque Siete Rayos o Shango se sincretizan con Santa Bárbara Bendita. Arriba de mi Osaín está un cuadro de San Silvestre. ¿Por qué? Porque Andrés Petit nos enseñó el sincretismo. Andrés Petit nos enseñó que en el sincretismo hay fuerza y hay poder. Y que Osaín se sincretiza con San Silvestre. Por eso es que mis empungos, arriba de mis engangas, tengo una representación de su sincretismo. Vamos a continuar viendo cómo el sincretismo está en la regla quimbisa desde que Andrés Petit la fundó. Dice este libro que uno de los discípulos que entrevistó Lidia Cabrera dijo, los congos que más nos visitan y que trabajan, o sea, que montaban pues a los espíritus, a los caballos que había ahí, dice, y que más trabajan son en Sasi, Boma, Seré, Gallo Ronco y Siete Rayos, que es la misma Santa Bárbara o Shango. Es lo que yo les decía y lo que les he dicho siempre. O sea, Santa Bárbara Bendita, Shango, Ensasi, Siete Rayos,
eh, son la misma espiritualidad. Sigue diciendo aquí, Tata Infumbe es San Lázaro, o sea, Cobayende. Es San Lázaro bendito, que su bendición siempre esté con nosotros. Por eso ya les he mostrado videos de cómo Enriquito eh, le cantaba a Cobayende delante de la imagen de San Lázaro bendito. Porque déjenme decirles que el sincretismo ha estado presente no solamente en la regla quimbisa, sino en muchas otras ramas de Palo Mayombe. Eh, Creo que este video lo titulé Golpe bajo a los mayomberos modernos, porque los mayomberos modernos eh, niegan el sincretismo. Y eso viene por la mierda que ha escupido el viejo lesbiano Miguel Rincón Hernández, alias Miguelito Corazoncito, alias el viejo lesbiano, quien vive en el Estado de México. Este animal, esta bestia, ha estado escupiendo mierda todo este tiempo, diciendo que el sincretismo es malo, que el sincretismo no es de la regla quimbisa y está muy equivocado. Yo dudo mucho que ese animal, que esa bestia sea, que esté iniciado, dudo mucho que esté iniciado, o sea, definitivamente quimbisa no es. Bien, sigue diciendo este escrito, aquí lo pueden ver, está subrayado, dice Tata Fumbe es San Lázaro, Patayaga y Babaluaye. Es decir, Tata Fumbe o Cobayende es la misma deidad que San Lázaro bendito. Es la misma deidad que Babaluaye en la santería. Sigue diciendo que la Virgen María, Mamá Kengue, la Virgen de las Mercedes, es Obatalá. Estamos viendo el sincretismo. Dice que Chola Wengue, Mamachoya o Mamachola, dice que es la caridad del cobre. El sincretismo en su máximo esplendor. Este libro dice Baloande, Madre Agua, Madrecita de los Congos, Mamá Umba es la Virgen de Regla. Madre Agua es la Virgen de Regla. Hoy en día nos vienen a decir los mayomberos modernos que Madre Agua no es la Virgen de Regla, que Madre Agua es una serpiente, que no tiene nada que ver con Mayombe. Pero estamos leyendo un libro que se escribió hace 48 años, donde se entrevistó a verdaderos discípulos de Andrés Petit. Y ahí está escrito que Madre Agua es la Virgen de Regla. También está escrito que Centella Endoki y Oya son la misma espiritualidad. Déjenme decirles que en este libro se habla de, bueno, más bien Lidia Cabrera dejó escrito, aquí lo dice, mucho me interesaba conocer a Torres, jefe supremo del clero quimbisa, pero dice que la gente le decían, los demás quimbisas le decían, no, no vayas con él porque ahorita él, o sea, ya estaba muy grande y al parecer estaba ya como enfermo y pero no de una enfermedad grave, sino por la edad, pues, sí. Y le decían a Lidia Cabrera, no vayas con él porque este es un chingonazo. O sea, él puede cambiar su vida por la tuya. O sea, puede robarte la vitalidad, puede añadirse más años y te los va a quitar a ti. O sea, así de poderoso era este tal Torres. Bueno, ella dice que le comentó a un babalao, recuerden que la regla quimbisa hay, no, la regla quimbisa no crean que solamente es mayombe, hay santeros quimbiceros y hay babalaos quimbiceros, no solamente mayomberos. A lo mejor tú solamente sabes o has conocido o has sabido que los quimbiceros son mayomberos, no, o sea, no. Eh,
Hay santeros quimbiceros y hay babalaos quimbiceros. Mis padrinos, los que a mí me rayaron, son santeros y babalaos quimbiceros. O sea, la práctica del santero quimbicero es diferente a la práctica de un santero de otro linaje. Y las prácticas de un babalao quimbicero son diferentes a las prácticas de un babalao de otro linaje. Bien, entonces un babalao le dijo a Lidia Cabrera que, que no fuera pues a verlo porque le podía robar la vitalidad. Y bueno, Lidia Cabrera escribió esto. Dice, mi amigo Babalao protestó de tal suposición cuando le conté por qué motivo nunca pude entrevistarme con este último taíta ilustre. Émulo de Petit. Es decir, émulo significa una persona que se quiere parecer a ti. Entonces, al parecer, este tata ilustre llamado Torres, jefe supremo de los Quimbisa, él era lo más parecido a Andrés Petit. Bueno, sigue diciendo este libro que este tata ilustre, jefe supremo de los Quimbisas, fue, a pesar de no haber puesto un pie en África, todo un ejemplar de africano. Es decir, seguramente era descendiente de africanos, pero nunca había pisado África. Dice que él era un Congo de cuerpo entero. José Torres, así se llamaba, el jefe supremo de los Quimbisas en ese tiempo, cuando Lidia Cabrera escribió su libro. Dice que por su bondad y rectitud, es decir, él era lo más parecido a Andrés Petit. Dice, por su bondad y rectitud no le hubiera hecho daño a nadie, aunque cuando justamente castigaba, aniquilaba. ¿Qué significa esto? Que los Quimbisa podemos ser las personas más bondadosas del mundo, las más educadas, los más decentes, los más respetuosos, pero cuando nos toca trabajar energías negativas, cuando nos toca castigar, aniquilamos. No le andamos pensando, no andamos con esa doble moral. Ay, yo no puedo hacer el mal, ay, yo no puedo, yo no hago lo malo, porque soy quimbisa. Esas son puterías. Porque Andrés Petit hacía hechizos muy fuertes de brujería y sus discípulos también. Bien, en este libro dice lo siguiente, estos fueron los continuadores más fieles de Andrés Petit: Valdés, su mujer Rita Rodríguez, una madre inquisa de autoridad reconocida; Morán y Torres, los principales de la institución. Hay otros nombres que no se pueden olvidar, dice así: José Rosario Alday, Anastasio Bravo, Clara Galíndez, Alfredo Gallot. Eh, Dice que este libro dice que Alfredo Gallot era padrino de un tal Silvestre, que ese Silvestre tenía en su enganga una maja que cuando él le chiflaba, la maja acudía al llamado. Este escrito también dice que fieles seguidores de Andrés Petit: Alfredo Agüero, Chano Siete Rayo, Antonio Chacón. Este Antonio Chacón es muy conocido porque trajo del campo su enganga para pertenecer al Santo Cristo del Buen Viaje. ¿Qué significa esto? Que él era un buey suelto. Él no se sabe quién, no lo dice el libro, no se sabe quién lo rayó, quién lo inició, pero él era un tata que tenía su enganga y vivía en el monte. Y supo de la regla quimbisa, supo de Andrés Petit, supo de sus discípulos y se afilió, vamos a llamarle así, se afilió a la regla quimbisa. Bien. Estamos hablando de José Torres. Dice que fue dueño de una enganga llamada Luna Nueva. Este libro dice que esa enganga es la única que se le daba a Jutía en ese tiempo.
Es todo lo que se habla sobre este asunto. Debió haber sido alguna enganga, no sé, algo especial. Bien. O debió haber sido algún camino de Lucero, porque a Lucero se le da jutía. Dice que la lista es muy, muy larga. Les voy a leer una parte muy interesante de este libro. Dice, con nuestro respeto a la memoria de Andrés Facundo de los Dolores Petit y a la de nuestros padres y madres Quimbiza, sus sucesores. Padres y madres, es decir, había hombres y mujeres iniciados en la regla Quimbiza. Hoy en día, la mayoría de los munanzos, al menos aquí en México, tienen puros hombres, eh, tienen puros tatas. Cuando un munanzo debe de tener tatas y yayas. Y los tatas y las yayas son iguales. Al menos en Cabildo Quimbiza Congo, los tatas y las yayas son iguales y hacen exactamente lo mismo. Bien, sigue diciendo este escrito. mmm, Hacemos uso al cabo de muchos años del permiso que obtuvimos de los que continuaban en Cuba, eh, alternando en sus templos credos, Ave María, Padre Nuestro, rezos en Bantú, Yoruba y Managua. ¿Qué significa esto? Que los discípulos de Andrés Petit hacían sus invocaciones o en sus invocaciones incluían el credo de la Iglesia Católica, el Ave María, el Padre Nuestro, rezos en Bantú, rezos en Yoruba y Managua. No dice nada de Congo, porque hoy en día te salen los mayomberos modernos, que en San Bien Pongo te acutare, y sienten que están hablando Congo. O te dicen, eso no cuenta, eso es facenda. Piensan que eso es Congo, ¿sí? Eh, este libro no menciona esa parte. Dice que hablaban bantú o yoruba y managua. Bien, quiero resaltar una parte que los mayomberos modernos de hoy niegan. Este libro dice, de la carga de engangas y enquisos se introduce una pequeña cantidad en otros objetos que se fabrican y sacramentan para la protección de los adeptos del templo o para quienes los necesitan o los solicitan. Y dice empacas, macutos y resguardos. Aquí hay una parte muy importante. Una empaca, si tú eres tata o yaya y no tienes enganga, sería bueno que tuvieras una empaca. No para trabajar, sino para tu protección. Aquí lo está diciendo este libro, que se fabricaban y sacramentaban para la protección de los adeptos del templo. Si tú eres tata, eres yaya, te juramentaron como tata y como yaya para mayor suerte y desenvolvimiento, tanto material como espiritual, o para salvación, o para recuperarte de una enfermedad, o para librar la cárcel, para lo que sea. Sería bueno que recibieras una empaca para protección tuya y de tu familia, ¿sí? Recuerden que en una empaca está todo. Un ejemplo, si yo te entrego a ti una empaca, esa empaca va a llevar todo lo que tiene mi enganga, va a ir dentro de esa empaca y te la entregaría y sería una mega super protección. Bien, dice también que se preparaban macutos y resguardos. Y hoy en día los mayomberos modernos, como Miguelito, alias Corazoncito, alias el viejo lesbiano, quien vive en el Estado de México, dice que no existen los amuletos en Palo Mayombe, los macutos de protección, los resguardos de protección, dice que no existen. Y lo estamos viendo aquí en este libro llamado La regla Quimbiza del Santo Cristo del Buen Viaje de Lidia Cabrera. Lidia Cabrera está entrevistando a discípulos de Andrés Petit y ellos le dijeron
que de la enganga nacen empacas, macutos, resguardos para protección de las personas, de los adeptos del templo. Otro punto a resaltar en este libro es lo que dice aquí: el templo de una regla que invisa al Santo Cristo del Buen Viaje es por lo regular como el Enzó de los Congos, como el Ile Oricha de los Lucumí. Es decir, un Munanzo de un Tata Quimbisa o de una Yaya Quimbisa tiene, ¿cómo les diré?, un parecido al cuarto de santo de un santero. Y tiene, por supuesto, un parecido al Enzó o cuarto de muerto de cualquier otra rama de Mayombe. Dice también, a pesar de la gran influencia conga, es decir, la regla quimbisa tiene mucho de tradición conga. Tiene mucho de mayombe de otras ramas. Dice, pero que sus templos no presentan el mismo aspecto. Que, o sea, un, un munanzo quimbisa nunca se va a parecer a un munanzo de otra regla, de Palomonte, Palomayombe, de Brillumba Congo, de Brillumba con Mayombe, nunca se va a parecer. Porque los munanzos de la regla quimbisa tienen una mezcla entre cuarto de santo, entre cuarto de muerto. Es una cosa extraordinaria y maravillosa. En este libro, Lidia Cabrera nos describe cómo era un monanzo quimbisa. Dice así este libro: en estos quimbisa del Santo Cristo hallamos, como en los ileorichas, como en los cuartos de santos, imágenes de vírgenes, de santos, crucifijos, estampas católicas, em, es decir, un altar con una imagen de San Luis Beltrán, y en medio un Cristo crucificado, imágenes de Nuestra Señora de las Mercedes, de San Pedro, de San Antonio, eh, y ramas de albahaca que eran muy apreciadas por los quimbisa. Bien, los cuarto de muerto o los munanzos de un quimbisa siempre tienen que llevar imágenes o cuadros de santos católicos, tienen que llevar la imagen del Cristo crucificado, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven mis videos de donde yo muestro mi cabildo, así tenemos el cabildo Quimbisa Congo, con imágenes católicas, con crucifijos, con estampas, con cuadros de santos católicos. ¿Por qué? Porque en Cabildo Quimbisa Congo tenemos la verdadera esencia de la regla Quimbisa. La verdadera esencia que nos heredó Andrés Petit. Vean lo que dice este libro, La regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje de Lidia Cabrera. Es una maravilla este libro. Vean lo que dice. En una esquina de la habitación está Sarabanda, está Ogún, Ochosi y el Eguá. En una misma habitación están los empungos y los santos. En una misma habitación, ¿sí? Por eso, si ustedes ven y visitan mi cabildo, Quimbisa Congo, van a ver, a un lado de mi Nganga Siete Rayo está mi Jimaguas, que me los entregó mi padrino santero, y está mi Olokun, que me lo entregó mi padrino santero. Ambos son deidades de la santería y están dentro de mi cuarto de muerto. ¿Por qué? Porque así es como debe de estar un cuarto de muerto de un verdadero Quimbisa. Lidia Cabrera visitó un templo y esto fue lo que vio.
dice que en una esquina de la habitación está Sarabanda, estaba Ogún, Ochosi y el Eguá reunidos, es decir, los guerreros que te entrega un santero o un babalao. Eh, Dice que en otra esquina de ese cuarto, de esa habitación, estaba Shango. Y no está refiriéndose a una enganga siete rayos. Dice que estaba Shango, Sumatari con Sumatari dentro de su batea de madera gruesa, tapada y cubierta con un trapo rojo. Es decir, tenían una enganga zarabanda en ese cuarto, tenían a Ogún, Ochoz y Eligua, son orichas de santería, y tenían una enganga zarabanda en una esquina. Y en la otra esquina tenían a Changó, el Changó de la santería, en una sopera de madera, así como debe de estar, pues, como lo entregan, pues. Este. Dice que frente a Changó, en otro ángulo de la habitación, se tiene a otros santos. Dice que en el suelo, en una tinaja, tenían a Yemayá. O sea, tenían la sopera de Yemayá. Dentro de un cuarto donde estaba Sarabanda. También estaba la sopera de Oshun, estaba la sopera de Obatalá, eh, que por cierto dice, y frente a Sarabanda, en la otra esquina, en un plato grande, estaba San Lázaro, una deidad católica. Entonces estamos viendo que en un munanzo quimbisa, de esos munanzos de los discípulos de Andrés Petit, en una misma habitación había santos católicos, había empungos y había orichas de santería. Es de verdad increíble. Por eso, si tú visitas el Cabildo Quimbisa Congo, vas a ver exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa es la verdadera esencia de la regla Quimbisa que fundó Andrés Petit, no las mamadas que andan eh, diciendo hoy en día los mayomberos modernos. Este libro dice, cada templo o grupo está regido por un padre maestro, un primer capacitado y un segundo capacitado, de acuerdo con los estatutos de la institución, lo que equivale a un mayombero o palero o como padre en ganga, padre en quisa y mayordomos. Aquí hay algo muy importante que muy pocos entienden y muy pocos saben. Andrés Petit decidió llamar al Taten Quisimalongo, lo decidió llamar padre maestro. Primero, maestro viene de la parte masónica. Eh, y padre viene por el tema de la religión católica. ¿Qué es lo que trataba de hacer Andrés Petit? Que la regla Quimbisa no fuera vista como algo demoníaco, porque así se veía en aquellos tiempos. Y Andrés Petit lo que quería es que la sociedad de ese tiempo aceptara a la regla Quimbisa. Entonces, para que esto sucediera, decidió tomar estos nombres de padre maestro, primer capacitado, segundo capacitado. Esto de primer capacitado y segundo capacitado fue como tomado de la masonería, porque ahí hay primer vigilante y segundo vigilante en un templo masónico. Está el venerable maestro y está el primer vigilante y está el segundo vigilante. Son cargos que están dentro de un templo masónico. Y Andrés Petit tomó esto y lo cambió y le puso padre maestro, primer capacitado, segundo capacitado, como para darle gusto a la Iglesia Católica, y se apoyó en la masonería. Pero esto equivale a Tatenquisimalongo y al famoso mayordomo. Nosotros en Cabildo Quimbiza Congo ya no usamos esos grados de padre maestro, primer capacitado, segundo capacitado, solamente tenemos el grado de Engueyo, tenemos el grado de Tata en Quisimalongo y Yaya en Quisimalongo.
porque afortunadamente estamos todavía en un país que tenemos libertad de culto, de credo y de religión. No necesitamos darle gusto a la Iglesia Católica ni a la masonería. Así que hemos decidido en Cabildo Quimbiza Congo retomar el verdadero nombre del brujo que practica el palo mayombe. El verdadero nombre es Taten Kisimalongo y Yayan Kisimalongo. Déjenme comentarles algo sobre la iniciación de la regla Quimbiza, de cómo lo hacía Andrés Petit y sus discípulos más cercanos. Hoy en día, al menos en Cabildo Quimbiza Congo, ya no lo hacemos así. Eh, Seguimos algunos puntos importantes, pero no hacemos la iniciación tal cual como está aquí. Porque la ceremonia de iniciación que realizaba Andrés Petit y sus discípulos era más apegada a la ceremonia de iniciación de la masonería. Les recuerdo que yo soy maestro masón desde hace más de 30 años. Y por eso conozco este tema. Al ver yo la iniciación que hacía Andrés Petit, me doy cuenta que era una copia de la iniciación de la masonería. Dice este libro, el aspirante a formar parte de la congregación fundada por Andrés Petit solo será digno de pertenecer a ella si su conducta es honorable. Se tienen muy en cuenta, por lo menos teóricamente, sus antecedentes morales y por algún tiempo se vigilan sus pasos como en las potencias Abacúa para confirmar si merecen crédito los buenos informes que se tienen de él. Es decir, Andrés Petit y su discípulo le hacían como en la masonería. Alguien quería pertenecer a la regla Quimbiza, pues lo investigaban, verificaban que fuera una persona de buenas costumbres, honorable, decente, respetuoso, etcétera, etcétera, y sobre todo que creyera en Dios, al menos en la masonería así es. Y cuando confirmaban eso, pues ya lo iniciaban. Les voy a platicar un poquito sobre mi iniciación en la masonería. Yo tendría, si mal no recuerdo, creo que 20 años. 18, 19, 20, no, ya tenía como 22, 23 años. Estaba yo en la Marina, estaba de base en Manzanillo, Colima, y siempre que en aquellos tiempos nos pagaban con cheque, tenía uno que ir con el pagador y te daba un cheque y él firmaba el cheque. Entonces yo notaba que el pagador firmaba con 3 puntos, o sea, ponía 3 puntos en su firma. Y yo siempre he sido muy estudioso de los temas de misterio, de cosas sobrenaturales. Entonces yo ya había estudiado sobre la masonería y me di cuenta que él tenía en su escritorio una pirámide, tenía varios símbolos masónicos. Y un día me atreví, porque él era un teniente y yo en ese tiempo era, si mal no recuerdo, tercer maestre. No recuerdo qué grado tenía en ese tiempo. Este, él tenía un grado muy superior al mío y no, a veces no es conveniente preguntar cosas personales a los superiores porque se enojan y te pueden arrestar. Pero yo me atreví a preguntarle que si él pertenecía a la masonería y lo negó, por supuesto que lo negó. Pero yo seguí insistiendo y cada vez que iba a cobrar mi cheque, pues yo le decía que me ayudara, que yo quería ser masón. Y así lo estuve chingando como un año más o menos. Hasta que un día que le dije, mi teniente, écheme la mano, ayúdeme, yo quiero iniciarme en la masonería. Él ya tenía preparado un papelito y me lo entregó así bajita la mano y lo agarré y lo guardé. Y ya que salí de la oficina lo abrí y decía, tenía una dirección y tenía una fecha y una hora. Y entonces yo entendí que me estaban citando en esa dirección, en esa fecha y en esa hora. Entonces fui a ese lugar, era un restaurante. Llegué al restaurante a la hora que me lo indicaron y estaba yo en una mesa, pedí, como yo ya había estudiado un poco de la masonería, creo que pedí un refresco o algo así para hacer tiempo. El punto es que estuve como 2 horas ahí y no llegó nadie. Y cuando pido la cuenta y me estaba yo levantando para irme,
al lado de mí había tres personas. Cuando vieron que ya me iba, entonces se acercan a mí y me dicen, siéntate. O sea, me estaban observando estos cabrones, me estaban analizando, me estaban checando qué hacía yo, qué no hacía. Eh, pero como yo ya sabía que te investigaban, pues estaba yo así bien portadito. Y me hicieron la primera entrevista, así le llaman, la primera entrevista. Me preguntaron un montón de cosas y lo anotaron y se fueron. No me dijeron te vemos después, nada, nomás se despidieron y se fueron. Y yo les dije, oiga, pero ¿qué sigue? ¿Qué hago? ¿Qué? No me dijeron nada, se fueron. O sea, actuaron así muy misteriosos. Después fui con el teniente y le dije, ya fui a la primera entrevista y que esto y que el otro. ¿Y qué sigue? Y no me decía nada. Así pasaron como, no sé, otros 3 meses y que me citan otra vez y me hicieron la segunda entrevista. Y nuevamente no me dijeron nada, me preguntaron un montón de cosas, pero no me dijeron nada. Y al final volví con el teniente y le dije, mi teniente, ya son, pues ya para entonces ya tenía un año, creo que todo este asunto de que yo había empezado con la primera entrevista. Y le dije, pues que si me iban a iniciar o no. Y en una ocasión me da un papelito y me da una dirección. Era la dirección del templo masónico. Y me pidieron llegar a las 12 de la noche. Entonces, llego yo a la dirección. Por fuera apareció una casa. Entonces yo toqué y abrieron la puerta, e inmediatamente me agarraron dos personas y me pusieron una capucha en la cabeza y me amarraron de pies y manos y me encadenaron. Es parte del ritual de la masonería. Y ahí comencé las pruebas de la iniciación. Tienes que pasar la prueba del aire, del agua, del fuego, de la tierra. Este, algunas son un poquito pesadas. Y al final, pasas al cuarto ¿cómo le llaman? Al cuarto de reflexiones. En ese cuarto de reflexiones hay un esqueleto humano. Y ahí haces tu testamento porque ese día vas a morir. Y posteriormente terminas de hacer eso y pasas ya a la ceremonia de iniciación. Y ya, recibes el primer grado, que es aprendiz masón. El segundo grado se llama compañero masón y el tercer grado se llama maestro masón. Bueno, les conté esto para que tengamos un contexto de lo que les voy a leer. Les decía que entonces checan pues que la persona sea más o menos decente, ¿no? En la masonería. Actualmente en Cabildo Quimbiza Congo, yo en lo personal no he juramentado a ningún delincuente de ningún tipo. He juramentado a personas de bien, yo considero personas de bien. No he juramentado a ningún delincuente confeso. Em, para mí, de verdad, para mí, lo digo y lo digo así de frente. El Tata y la Yaya, que juramentan delincuentes confesos, no tienen madre. Porque imagínate que una persona te secuestre y todavía lo proteja una enganga. Imagínate que una persona robe, asalte y todavía lo proteja una enganga. O sea, imagínate que un violador haga su desmadre y todavía lo protege una enganga. Yo creo, eso no va conmigo, pues yo creo que el Tata y la Yaya que juramentan delincuentes no tienen madre. En Cabildo Quimbiza Congo no hacemos eso. Me han llegado gente muy, muy pesada, muy, muy de verdad, eh, muy malvada de verdad, queriendo que los inicie y no los he iniciado. Estoy siguiendo el ejemplo de Andrés Petit. Él verificaba que la persona fuera una persona con una conducta honorable. Eh,
yo no estoy pidiendo que los que vengan conmigo a juramentarse sean unos santos, no, porque no, el ser humano tiene sus defectos, tiene sus fallas, tiene sus pecados, por decirlo así. Eso lo entiendo perfectamente. Pero una cosa es que por tu propia voluntad te dediques a delinquir y otra cosa es que los vicios humanos, lo que la iglesia llama pecados, ese es otro asunto. ¿Sí? Entonces dice que este libro dice que Andrés Petit y sus, ¿cómo se llaman? Sus discípulos hacían lo siguiente. Dice, el futuro quien visa purificado y santiguado, vendado de los ojos, es conducido a la puerta del templo, en el que todo ha de estar sacramentado y que permanecerá cerrado el tiempo que dure esta primera iniciación o primer paso. En la segunda iniciación o segundo paso se consagrará como mayordomo. El grado de padre maestro lo obtendrá en una tercera iniciación. Es decir, en en la regla que invisa el Santo Cristo Buen Viaje de Andrés Petit y sus discípulos más cercanos, había tres ceremonias de iniciación. Eh, la primera, este libro lo registra como el primer paso. El segundo paso era ya consagrarlo como mayordomo y el tercer paso ya era padre maestro, o sea, lo que es un tatenquisimalongo. En la regla Quimbisa solo tenemos, en Cabildo Quimbisa Congo, solo tenemos este, dos ceremonias, que es la de Enguello y la de Tata. O Yaya. Bien, dice este libro, acompañan al neófito una madre y un segundo capacitado. Eh, es decir, una Yaya y un segundo capacitado, una persona que tenía el segundo grado, llevaban al nuevo iniciado al templo y también iba un padre maestro, o sea, un tata, y ese tata es el que tocaba la puerta, y otro por dentro le preguntaba, ¿quién viene a interrumpir nuestro trabajo? Así se dice en la masonería cuando vas a iniciar a alguien. Y responde el padre maestro, un profano que anda errante y desea pertenecer a nuestra institución. Bueno, eso de maestro, eso de profano, son palabras que se usan en la masonería. Nosotros los maestros, los masones, a todo aquel que no es masón se le llama profano. Este, y bueno, aquí narra, lo pueden leer en este libro, narra toda la ceremonia de iniciación, las preguntas que se hacen, todo eso es de la masonería y en Cabildo Quimbisa Congo hemos decidido quitarlo porque si no la ceremonia se haría muy extensa, muy larga. Y desde mi punto de vista, para mí esto es innecesario. Creo yo que Andrés Petit lo hizo así en esos tiempos para que no atacaran tanto a la regla Quimbisa como atacaban a los demás mayomberos. Y hoy en día no es necesario que nos disfracemos como de maestros masones para sobrevivir. Hoy, al menos en México, tenemos un país, unas leyes que nos permiten profesar nuestra cualquier fe, culto, religión, etcétera, etcétera. Bien, vamos a brincarnos esta parte. Aquí viene algo muy interesante. Dice este libro, en estas primeras iniciaciones se hacen en grupo como en la sociedad secreta vacua. Es decir, siempre, desde que la regla Quimbisa fue fundada por Andrés Petit, se han realizado iniciaciones en grupo. Es decir, un tata y una yaya pueden iniciar a dos, tres, cuatro personas al mismo tiempo. Hoy en día, los mayomeros modernos, como la bestia llamada Miguel Rincón Hernández, alias el viejo lesbiano, te dicen que eso no es posible, que eso no se debe de hacer. En este libro lo estamos viendo. Andrés Petit y sus discípulos hacían iniciaciones en grupo. Yo he
hecho iniciaciones de 2, 3, 4 personas al mismo tiempo, pero últimamente decidí hacerlo mejor por separado, salvo que sea una familia, pues los hago todos juntos, porque es mucho trabajo, es más desgastante hacer las iniciaciones en grupo, así que prefiero mejor hacerlo por persona. Les digo, salvo que sea una familia que venga de lejos, pues los tengo que hacer todos juntos. Pero sí se puede hacer iniciaciones en grupo. Sigue diciendo este escrito, una persona le está contando a Lidia Cabrera su iniciación en la regla Quimbisa. Dice esta persona, sentí algo, no sé qué era, que echaron sobre mis hombros. Luego unos cortes con el filo de una navaja. Me hicieron unas cruces en los brazos, en el pecho y en los pies. Es decir, según este libro, cuando Andrés Petit y sus discípulos iniciaban a alguien, en lugar de hacerles rayas, les hacían cruces. ¿Por qué lo hacían? Pues nuevamente tiene que ver con el tema católico. Para que si se filtraba esta información, los católicos dijeran, pues están haciendo algo bueno porque les pintan una cruz. Actualmente en Cabildo Quimbiza Congo no le hacemos cruces a las personas, les hacemos rayas, les hacemos cortes. Bien, sigue diciendo esta persona que estuvo en una iniciación en la regla Quimbiza, dice, a los hombres se les hacen 7 cruces, una en cada antebrazo, una en la base del cuello, 2 en el pecho y una en cada pie. Y dice más acá abajo, a las mujeres se les hacen 9 cruces, 2 más en los costados de las piernas porque tienen 2 costillas más que el hombre. Eso es ¿cómo le diré? La mujer no tiene 2 costillas más que el hombre. Eso es un mito que viene de la Biblia, pero hoy en día en Cabildo Quimbiza Congo tenemos que depurar la regla Quimbiza, mejorarla, hacerla mucho más eficiente. Esa regla que fundó Andrés Petit la tenemos que mejorar, la tenemos que hacer más eficiente y tenemos que quitar los mitos absurdos que había en ese tiempo. Los discípulos de Andrés Petit creían que, que las mujeres tenían 2 costillas más que los hombres y por eso les hacían más cortes y eso pues ya se demostró que hombres y mujeres tenemos la misma cantidad de costillas. Es decir, no porque antes se hacía algo, lo tenemos que hacer nosotros en estos tiempos modernos. Eso no se debe de hacer, pues, porque entonces estaríamos cayendo en un fanatismo ciego, ¿sí? Tenemos que mejorar como seres humanos y tenemos que mejorar nuestras prácticas de brujería y hechicería. Por eso muchas de las cosas que antes hacían los discípulos de Andrés Petit en Cabildo Quimbiza Congo ya no se hace. Por ejemplo, lo vuelvo a repetir, quitamos el tema de padre maestro, madre maestra, quitamos el tema de la iniciación igualita que la masonería y quitamos el tema de los cortes en forma de cruz, etcétera, etcétera. Porque estamos tratando de que nuestras prácticas de brujería y hechicería sean mucho más eficientes. Eso es lo que buscaba Andrés Petit, que las prácticas de brujería y de hechicería del palo mayombe fueran más eficientes. Bien, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hablando de mejorar la regla Quimbisa y de quitar algunas cosas que ya no son necesarias y que en algunos casos hace daño, por ejemplo, esto. Dice este libro, al fin me quitaron la venda. Está hablando una persona que se inició en la regla Quimbisa en esos tiempos, de cuando vivían los discípulos directos de Andrés Petit, está narrando su iniciación. Dice, al final me quitaron la venda. La ceremonia que había comenzado a las 9:30 de la noche terminó a las 12:30 del siguiente día. Por eso es que si nosotros hacemos la ceremonia tal cual como la hacían ellos, híjoles, nos vamos a tardar ese tiempo. Y hoy en día el tiempo es oro.
Hoy en día, hoy en estos tiempos modernos, todo el mundo trabaja, hay personas que tienen hasta dos empleos. No podemos fanatizarnos y hacer una ceremonia de tanto tiempo, ¿sí? Eh, Mayormente cuando nos damos cuenta que una ceremonia de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, tiene la misma efectividad que una ceremonia de 12 horas. Bien, dice que cuando terminó la ceremonia le dieron a beber chamba. Esto es algo muy importante. Eh, Ellos la conocían como la bebida sacramental o el vino de la consagración. Era como que querían hacer el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Que te dan a tomar de la copa del vino, que dicen, este es mi sangre, que todos han de beber, no sé, que algo así de ahí lo tomaron. Pero dice que esta chamba se hace con sangre mezclada con vino seco, vino dulce, coñac, canela, albahaca y pólvora. Laurel, pimienta, eh, chile, jengibre, palo cambiavoz y le echan manca de perro. Bueno, lo que yo me quiero concentrar es lo siguiente, que en la chamba que preparaban los discípulos de Andrés Petit llevaba pólvora. Hoy en día, en Cabildo Quimbiza, Congo, la chamba no lleva pólvora, porque la chamba contiene químicos que dañan, que pueden provocar daños irreversibles a la salud del ser humano. Si tú eres tata, eres yaya, y tú inicias a una mujer embarazada y le das chamba, esa mujer puede abortar, puede perder a su hijo. Entonces, en Cabildo Quimbiza, Congo, estamos llevando una práctica del palo mayombe más eficiente y más, ¿cómo les diré? Hemos quitado muchas cosas innecesarias y, como en este caso, que hacen daño. A la chamba no se le debe de poner pólvora, porque hoy en día se ha descubierto que la pólvora es muy tóxica para la salud del ser humano. Les vuelvo a repetir, si ustedes inician a una mujer embarazada y le dan chamba con pólvora, esa mujer puede perder a su hijo. Además de que la pólvora puede provocar daños irreversibles a la salud del ser humano. Así que la chamba que nosotros preparamos en Cabildo Quimbiza Congo, que por cierto, ya te revelé el secreto de cómo preparar la chamba del Cabildo Quimbiza Congo. Ese video está en la sección de membresías en el canal Quimbiza Congo Oficial 1. Ahí puedes ver el tratado para fundamentar la chamba. Y esa chamba no lleva pólvora. Yo creo que con esto vamos a terminar. Dice este libro, así que desde aquel día mi informante no volvió a comer jaiba, ni camarón, ni cangrejo. Está diciendo Lidia Cabrera que la persona que le estaba contando sobre su iniciación, desde aquel día, después de que fue iniciado, dejó de comer jaiba, camarón y cangrejo. Nada que camine hacia atrás debía de comer la persona porque le atrasaba en su desenvolvimiento. Actualmente en la regla Quimbiza, en Cabildo Quimbiza Congo, hemos quitado muchos mitos, muchas prohibiciones absurdas, por no decir estúpidas. Este, Estas prohibiciones que los discípulos de Andrés Petit le hacían a los nuevos iniciados, nosotros no las practicamos. Y les voy a decir por qué. Ellos les decían a la gente que iniciaban, no comas cangrejo, jaiba o camarón, porque nada que camine hacia atrás, porque caminan hacia atrás y eso significa que si tú lo comes vas a retroceder, vas a tener atraso. Eso es una vil mentira. Digo, lo hacían, tenemos que entender también los tiempos en los que estaban viviendo. La mayoría de las personas de esa época eran ignorantes, es decir, muy pocos tenían acceso a estudios de nivel medio superior o superior. Incluso muy pocos tenían estudios básicos. Mm,
muy pocos tenían estudios secundarios también. Es decir, muy pocos tenían la primaria terminada, muy pocos tenían la secundaria, muy pocos tenían lo demás. Eh, entonces, eso de que no comas cangrejo, jaiba o camarón porque es un animal que camina para atrás, bueno, déjame decirte una cosa. eh, Ni la jaiba, ni el camarón, ni el cangrejo caminan para atrás. El cangrejo y la jaiba caminan de lado, no caminan para atrás, caminan de lado. Su estructura biomecánica hace que caminen de lado, pero no hacia atrás. Si nos ponemos a analizar, si tú ves una jaiba y te paras frente a ella y caminas hacia atrás, pues eso lo va a hacer cualquier animalito de salvaje, ¿no? O sea, si tú vas al campo, te sale un arma, de repente te topas con un armadillo, pues el armadillo va a retroceder, va a caminar hacia atrás y va a salir corriendo, ¿sí? Si tú de repente, si está un puerquito comiendo muy tranquilo y tú de repente sales, pues el puerquito va a caminar hacia atrás, se va a soltar, va a caminar hacia atrás. Entonces eso no significa que porque camine hacia atrás, cuando nos los comamos vamos a tener atraso. Eh, entonces les vuelvo a repetir, en Cabildo Quimbiza Conco hemos quitado muchas prohibiciones como esta. O sea, cuando yo rayo a alguien como Tata, como Yaya, como Engueyo, y me dicen, ¿cuáles son las prohibiciones? Bueno, comer jaiba, puedes comer jaiba, camarón, cangrejo sin ningún problema. Porque no caminan hacia atrás, pues, no. En algunos momentos retroceden, se hacen para atrás, pues sí, sí sienten una amenaza. Pero regularmente la jaiba y el cangrejo caminan de lado, no caminan hacia atrás. El camarón tampoco camina hacia atrás. El camarón camina para adelante, nada más bien, nada para adelante. Y si retrocede, pues es porque algo lo asustó. Pero ni la jaiba, ni el camarón, ni el cangrejo nos producen atraso. Dice aquí que en este libro que tampoco podían comer malanga blanca porque en la regla que invisa sirve para hacer el mal. No podían comer ajonjolí porque de acuerdo a la regla de Ocha, la santería, la ajonjolí le pertenece a Obatalá y a Cobayende. Entonces, si nos ponemos a pensar, entonces no hay que comer naranja porque la naranja le pertenece a Oshun, no hay que comer sandía porque la sandía le pertenece a Madre Agua, no hay que comer gallo porque el gallo le pertenece casi a todos los impungos, no, o sea, ¿qué vamos a comer? Entonces, ¿sí me explico? Tenemos que llevar nuestras prácticas de brujería y de hechicería de forma inteligente, de forma coherente, de forma con entendimiento, pues, no, no como fanáticos. Y muchas de estas cosas ya las hemos quitado en Cabildo Quimbiza Congo, a pesar de que las hacían los discípulos de Andrés Petit. Con esto vamos a terminar. Déjeme ver si no hay alguna otra cosa importante. Bien, con esto termino porque ya se hizo el video muy largo. Dice este libro, en fin, el sincretismo del Santo Cristo del Buen Viaje admite que los santos en pungos que tienen nombres bantú y yoruba y que son católicos coman las mismas cosas que los lucumí. Es decir, Baloán de Yemayá, la Virgen de Regla, comen lo mismo, pato y gallo. Eh, es decir, Madre Agua y Yemayá y la Virgen de Regla son la misma deidad y ambos o todos ellos comen gallo y pato. Mamachola es Oshun, es la Virgen de la Caridad del Cobre, se le da gallina. Mamá Kenge es Obatalá, es la Virgen de las Mercedes, es tiembla tierra, se le da paloma. Marihuanga es Oya, es Centellendoki, es la Virgen de la Candelaria y se le da gallina. A Sarabanda es Ogún, es San Pedro, se le da gallo y chivo. Es decir, hoy en día los mayomberos modernos te dicen, no, es que Sarabanda no puede comer lo mismo que Ogún, porque no son lo mismo, putos. Además de
de charlatanes, de farsantes, los mayomberos modernos son ignorantes. Porque en este libro de Lidia Cabrera sobre la regla Quimbiza del Santo Cristo Buen Viaje, fundada por Andrés Petit, vemos la verdadera esencia de la regla Quimbiza. La verdadera esencia es el sincretismo. Y aquí estamos viendo que Yemayá y Madre Agua y la Virgen de Regla son la misma espiritualidad y comen lo mismo. Eh, y así sucesivamente. Me despido espero, creo que vamos a hacer una tercera parte de este libro. Me despido, como siempre, deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Inganga.